Listo, bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Estamos hoy con Mónica Uniquel y todo el equipo de la Sinagoga Histórica de Justo Sierra. Bienvenidos. Adelante. Listo, bienvenidos. Hola a todos, ¿se escucha? Pues buenas noches, estamos muy emocionados de empezar este proyecto nuevo que nació en una de nuestras reuniones de los martes que estamos teniendo de manera virtual para ver qué podemos hacer en la virtualidad, ya que no podemos hacer visitas en las calles, que es lo que nos apasiona y que es lo que nos une. Entonces vamos a tener charlas que no suplen las calles, pero sí nos dan mucho para podernos conectar con estas historias y con sus calles, con las memorias de los visitantes. Y que, bueno, pues esto da para muchas y muchas y muchas horas de charla. Hoy nos vamos a presentar nosotros, vamos a tratar de contestar las preguntas con respecto a los inmigrantes que llegaron a México, cuándo, de dónde, por qué, cómo, por qué México. Y para ello nos vamos a ir presentando cada uno de los que trabajamos en este equipo. Y en adelante, cada lunes a las 7, los invitamos desde ya a conectarse en estos medios y que agradecemos mucho a la Keile por apoyarnos con esto y por producir esta actividad maravillosa en la que todos tenemos algo que contar. Realmente las historias de los inmigrantes nos atañen a todos. Todos tenemos alguna historia de migración. Entonces, en adelante vamos a ir tratando diferentes temáticas, vamos a tener invitados especiales que son o inmigrantes o hijos de inmigrantes o expertos en el tema, pero no van a ser pláticas académicas, sino que van a ser pláticas, pues más que nada sabrosas, informales, entrañables. Y yo voy a empezar tratando de dilucidar el cuándo. Pero para hablar del cuándo, yo pues quiero empezar con una imagen en la que sí se ve bien o no se ve la pantalla completa. Espérenme, aquí está. Espero. Bueno, esta imagen es para decirles de lo que no vamos a hablar en estas pláticas. Hubo judíos, más bien criptojudíos o judíos conversos en la época, desde la conquista, la colonia, la Inquisición, pero no pudieron florecer, no tienen nada que ver con la comunidad judía que tenemos actualmente. Entonces, no nos vamos a detener en este tema, pero lo menciono porque de algún modo es importante cuando la gente pregunta ¿desde cuándo hay judíos en México? Bueno, sabemos que hubo criptojudíos totalmente escondidas, o sea, eran practicantes a escondidas de su judaísmo en esta época, siglo XVI, XVII. Quizás le dediquemos alguna sesión a este tema fascinante, pero no es de lo que vamos a tratar. Por otro lado, sabemos que cuando Porfirio Díaz estuvo en el poder por estos más de 30 años, él invita a europeos básicamente a que vengan a México a nutrir, a dejar su esfuerzo, su dinero, su talento para hacer de México un país moderno, mucho más moderno. Y de esto tampoco vamos a hablar hoy. O sea, es como una muy general introducción. Quizás le dediquemos también una sesión bastante. Llegaron gentes como los que fundaron, por ejemplo, La Esmeralda, una joyería lujosísima en una esquina lujosísima de Madero y se me fue ahorita la esquina, Isabel la Católica, o por ejemplo, los que trajeron esta franquicia de High Life, que eran los Bloch y Levy, los de la Esmeralda eran los Hauser y Sibi, que son judíos que llegaron a aprovechar la oportunidad que les daba este gobierno, pero que no pretendieron ser parte de una comunidad. Entonces, tampoco nos vamos a detener a hablar de ellos, aunque los mencionamos. Son historias interesantes, pero nosotros nos queremos centrar en las historias de los inmigrantes que quizás fueron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, porque como verán, el equipo que trabajamos en la sinagoga podrían ser mis hijos y los chicos. Dentro de esta presencia de la época de Porfirio Díaz,
hubo un personaje que sí se quedó y que sí participó en la construcción de esta primera comunidad, que se llamó Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, y que fue el empresario Jacobo Granat, que él llegó de Austria, del Imperio Austrohúngaro, y que fue el dueño del Salón Rojo y de muchos cines que vinieron después. Entonces, como les digo, estamos haciendo un recorrido muy superficial, solamente para empezar a dilucidar esto de lo que iremos hablando en todas las sesiones posteriores. Pero bueno, lo que pasa es que este personaje fue importante y lo vamos a retomar en un momento porque él tuvo que ver con el origen de la comunidad judía de México. Donde sí nos vamos a detener y de quienes sí vamos a hablar es de los inmigrantes que llegaron hace 100 años, un poquito más, que vinieron del Imperio Otomano, que llegaron tanto de Damasco, Alepo, de Siria, como también los sefaradim o sefaraditas que llegaron de Grecia, de Turquía, de los países balcánicos. Algunos llegaron porque vieron este anuncio en un periódico del Imperio Otomano, que es precioso porque es escrito en ladino. Ladino es la lengua de los judíos que fueron expulsados de España y que llegaron a estos países del exilio donde su lengua, el español arcaico, se salpicó con palabras de esos países. Por eso a ladino le entendemos mucho, pero no todo. Y este anuncio está en ladino, que es la manera escrita de ello. Como pueden ver ustedes aquí, dice en letras hebreas, de derecha a izquierda, pero está escrito en español. Aquí dice para la América. Y vemos un barco y es un anuncio para que la gente compre su boleto y se venga para la América. De esto Karen nos va a hablar en un momento más. Entonces, retomando el origen de una comunidad organizada, en 1904 empiezan a hacer los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur los judíos que había en la ciudad. Había uno que otro europeo, había uno que otro turco, había, la mayoría eran los que hablaban árabe, había algunos franceses, algunos alemanes, y como no tenían un espacio propio y no tenían las posibilidades de tenerlo, pero algunos eran masones, y este es otro tema que podemos desarrollar en otra de nuestras sesiones, entonces los masones les prestaban su lugar para hacer las reuniones de estos rezos de las fiestas mayores. Pero en 1912, en esa logia que estaba en la calle de Donceles, número 14, y que hoy es parte del Senado de la República, se funda la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, que como podemos ver en esta primer acta constitutiva, yo una vez di una conferencia para nada más analizar este documento que tiene muchísima información, pero lo que me interesa decirles hoy es este renglón. Aquí vemos apellidos de todas partes del mundo porque eran hombres de todos lados los que se organizaron para ello, pero dice que se unieron con el objetivo de fundar un panteón. Porque, bueno, sabemos que los rezos se pueden hacer en cualquier espacio, sabemos que el kashrut se puede cuidar absteniéndonos de comer ciertas cosas, pero el tema de la muerte es mucho más complicado. Ahí se necesita tener un terreno, para lo cual se necesita tener dinero, se necesita tener la gente que ayuda en la preparación de los muertos, y para ello fue fundamental la relación que Jacobo Granat tuvo con el presidente Francisco I. Madero, porque los dos estaban en la logia y era su compañero de campaña, le prestaba el cine para apoyarlo, para el proselitismo, y cuando Madero sale victorioso, le da a su amigo Jacobo Granat el permiso del gobierno mexicano para la fundación del panteón, y es el Panteón Monte Sinaí, que se usa hasta el día de hoy y que está en la calzada México-Tacuba. Estamos hablando que son tiempos de la revolución. Esto es, pues, una época muy difícil en la que, sin embargo, para los judíos que llegaron, era más seguro estar aquí durante la revolución que estar en los países de los que llegaron en esa época, que de eso nos va a hablar nuestro compañero David en unos minutos más. Entonces, bueno,
Son tiempos convulsos y sin embargo la migración no se detiene. Los barcos de Veracruz, los barcos que atracan en Veracruz, que fue el puerto mayoritariamente de desembarco de los inmigrantes, aunque también Tampico, no dejaban de traer inmigrantes de tierras lejanas para buscar pues una nueva oportunidad y sobre todo libertad. Y bueno, una vez que llegan a Veracruz, toman un tren que los va a llevar a la Ciudad de México en su gran mayoría, porque algunos se quedan en Veracruz, en los puertos, o van a buscar parientes que ya estaban establecidos en otro lado, pero la gran mayoría se van o se vienen, podemos decir, a la Ciudad de México, y ahí es donde empieza el primer shock, ¿no? Cultural, cuando ven estos tipos indígenas asomando, bueno, la gente se asomaba a las ventanillas y compraban algún taco, alguna naranja, alguna quesadilla y cosas que en su vida habían visto. No sabían ni cuánto costaban las cosas. Todo era ajeno, todo era extraño, el color del cielo, el clima, el idioma, las costumbres, los sabores, los olores, todo era diferente. Sin embargo, pudieron hacerlo. Llegaron a una ciudad que no tenía ni medio millón de habitantes a principios del siglo XX, donde el zócalo era un zócalo arbolado, era un zócalo de tranvías, era un zócalo para de ahí tomar cualquier transporte para ir a cualquier pueblo, como Coyoacán, Tacubaya, Tacuba, los lejanos pueblos de México, e incluso era una ciudad, sobre todo para los judíos que llegaron del Imperio Otomano en los primeros años del siglo XX, en la que todavía había calles de agua o acequias. Si ustedes ven, esta calle se llama Roldán y hoy podemos caminarla sobre el asfalto, pero encontrar estas mismas ventanas y estas puertas siguen existiendo, y este es el campanario de la Iglesia de la Santísima, que muchos inmigrantes en los primeros años del siglo XX también la caminaban porque por ahí vivían. Era una ciudad en la que así se veía la viga, Santa Anita, estos canales que todavía sabemos que así se veían porque la fotografía en México pues no tiene más de 100 o 100 y algo de años, y esto es una fotografía. Entonces esta fue la ciudad que vio venir a estos primeros inmigrantes. Y ahora, pues nos vamos al tema. Todos estos temas de las preguntas que queremos contestar se trastocan de alguna manera. Hubo cosas que yo ya toqué, pero Karen nos va a hablar un poco más de los lugares de origen de donde vinieron estos inmigrantes. Y al final vamos a tener muchísimo gusto de contestar sus preguntas o de escuchar sus comentarios. También los queremos invitar a que nos compartan si tienen documentos o fotografías de sus propias familias, porque eso siempre nos enriquece y nos fascina. Pero lo vamos a hacer a través del chat, ya sea en Facebook o aquí en el Zoom. Mándenos sus preguntas y nosotros al final las vamos a contestar lo mejor que podamos. Karen, te paso la palabra. Hola a todos, pues muchas gracias por conectarse y por escuchar lo que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, como ya mencionó Mónica anteriormente, los primeros en llegar fueron los del Imperio Otomano, y en un momentito más David les va a contar cuáles fueron las razones por las cuales ellos decidieron venirse a nuestro país o a las Américas. Y bueno, los primeros que llegaron venían de Siria, tanto de Alepo como de Damasco, y como sabemos, estos judíos hablaban en árabe. También tenemos otra migración de judíos que vinieron de Grecia, Turquía y otros países balcánicos, y ellos hablaban ladino. Como dijo Mónica anteriormente, pues esta es una lengua muy parecida al español. Tiene muchas palabras que vienen del español, pero también muchas que fueron recolectando de diferentes ciudades, entonces por eso es muy similar. Y también por esa razón, pues fueron los migrantes más afortunados, porque cuando llegaron a México, fueron los primeros en pues acoplarse y en sentirse identificados con lo que la gente decía, ¿no? Entonces, pues eso sí, como que los convirtió en la envidia de todos los migrantes. Y pues tenemos una anécdota súper bonita de un grupo de sefaradís que llegaron al puerto de Veracruz y se bajaron del barco y se emocionaron muchísimo porque a su alrededor solo escuchaban a gente hablando español, y entonces se voltearon a abrazarse todos y dijeron como, uff, llegamos a una tierra en donde todos son judíos, porque pues ellos creían que estaban hablando también ladino y creían que pues era una lengua pues judeo-española, ¿no? Entonces después se dieron cuenta que simplemente estaban hablando español,
pero pues sí, eso les ayudó muchísimo a que se puedan identificar con lo que estaba pasando. Y bueno, me gustaría igual que se tomen un momento en ver estas fotografías que está pasando Mónica de las personas y que se fijen muy bien en las caras, en las expresiones y se imaginen cuántas historias hay detrás de todos ellos, cuántas pues dejaron a sus familias, a sus amores, a sus amigos, sus estudios y pues todas estas caras se vinieron en una gran aventura en comenzar su familia aquí en México y que pues ahora somos nosotros la descendencia de todos ellos. Y bueno, después en el siglo XX, en el siglo pasado, en los años 20, empezó una gran migración de judíos ashkenazim que venían de Polonia, de Lituania, Ucrania, Alemania y de Rusia. Es muy importante acordarnos que pues también en ese momento empezaba la URSS, que pues como muchos sabemos fue de 1922 a 1991, entonces pues muchos judíos que estaban en la Unión Soviética pues también migraron hacia México o hacia las Américas y todos ellos hablaban en yiddish. Y bueno, entre 1924 y 1929 entraron cerca de 7.500 judíos a nuestro país. Y bueno, aquí yo quisiera contarles una anécdota personal de mi abuelo, que cuando llegó, él llegó de Polonia, venía de Varsovia, y cuando viajaron en el tren, pues todos sus papeles se perdieron y ya no tenían cómo identificarse, entonces al entrar al puerto de Veracruz, le preguntaron que de dónde venía para hacerle su nueva acta de nacimiento, y él dijo que venía de Varsovia, y pues al parecer la persona que estaba en la aduana no sabía bien dónde se encontraba Varsovia, entonces ahora su acta de nacimiento decía que él había nacido en Varsovia, España, y pues resulta que eso no es correcto. Entonces pues ya nunca pudo tener ni la nacionalidad polaca, ni española, ni nada, porque pues al parecer era el único integrante de Varsovia, España. Y bueno, después de eso, en 1930, la mayoría de las personas que estaban dentro de la comunidad judía ya habían nacido aquí. Se cree que aproximadamente el 40% de las personas que formaban parte de la comunidad ya habían nacido en México. Y bueno, ahora sabemos que la comunidad cuenta en más o menos 40 o 45,000 judíos. Y bueno, pues de mi parte eso es todo y me gustaría ahora pasarle el micrófono a David, que nos va a contar cuáles son las razones por las cuales estos judíos de diferentes lados decidieron migrar hacia nuestro país. Gracias, Karen. Hola a todas y a todos. Buenas noches. Qué padre que podamos conectarnos, aunque sea así. Y bueno, para entender un poco por qué decidían estos inmigrantes dejar sus países, tenemos que poner un poco en contexto cada uno de estos lugares de origen, ¿no? En primer lugar, estaban los judíos del Imperio Otomano, que a inicios del siglo XX vivían bajo gobiernos que se estaban volviendo muy nacionalistas, es decir, que la cultura turca y musulmana era bastante impuesta y los que vivían como minorías pues no vivían con las mismas facilidades que antes. Esto no era desde un lugar discriminatorio, simplemente desde un lugar muy nacionalista que pues se generó este ambiente de minoría, ¿no? Además de esto, el Imperio Otomano a principios del siglo XX ya estaba decayendo, habrían muy fuertes crisis económicas y bueno, por ahí se empezaban a escuchar estos rumores de la América, donde las calles estaban hechas de oro y bueno, estos inmigrantes se iban con esta esperanza de encontrar mejores posibilidades económicas. También el servicio militar era obligatorio a lo largo de todo el Imperio Otomano, era súper arriesgado, muy peligroso, era impuesto a los jóvenes de 16 años, y bueno, en esta época hay que pensar que las guerras eran guerras de trincheras, no sé si algunos de ustedes ya vieron la película de 1917, pero bueno, así se pueden imaginar un poco lo peligroso que era. En mi familia se cuenta, por ejemplo, la historia de mi bisabuelo, Salomón Calderón, que él nació en Monastir, que hoy vendría siendo Kosovo, que en
entonces era parte de Yugoslavia, y bueno, él no alcanzó a dejar Europa antes de la Primera Guerra Mundial, y la única razón por la que sobrevivió la guerra fue porque durante las guerras de trincheras se aventó en la fosa de los muertos, pretendió que estuvo muerto 2 días y después de eso se escapó, se fue a Salónica, que era otra de las grandes capitales de la cultura sefaradí en el Imperio Otomano, y ahí conoció a mi bisabuela y luego vinieron a México. Y bueno, historias como estas eran comunes entre estos inmigrantes. Para estos jóvenes era mucho más arriesgado quedarse en sus países de origen, en donde estaban culturalmente cómodos, que arriesgarse en una aventura muy peligrosa y muy arriesgada a un lugar desconocido del que no sabían absolutamente nada. Y bueno, luego llegaron los judíos de Europa Oriental, los judíos Ashkenazim, que a lo largo de todo el siglo, de los inicios del siglo XX y también del siglo XIX, sufrieron de muchísimo antisemitismo, habían pogromes por todos lados, que eran estos atentados, a veces organizados, a veces hechos por la gente, en donde a estos judíos se les quemaban las casas, se les asesinaban en algunos casos, y bueno, esta gente estaba harta de vivir en constante miedo, en constante persecución, y esa fue su motivación para inmigrar a América, ¿no? Y bueno, posteriormente llegó la Revolución Rusa, que donde pues a los aristócratas judíos que vivían en Rusia pues se les empezó a quitar todas sus pertenencias, muchos terminaron en las calles, y bueno, con esta esperanza de pues reconstruir su economía, reconstruir su vida, empezaron a partir a América. Y bueno, ahora Vania, mi compañera, nos va a platicar un poquito de cómo era que hacían este traslado, cómo era el viaje, y bueno, seguir ahondando en todo este tema. Gracias. Hola, yo les voy a contar un poquito de cómo es que llegan a México. Primero, una vez que reciben noticias en América les está bien, de que hay posibilidades de estudiar, que las calles están pavimentadas, que realmente hay una posibilidad de vida diferente a la que están llevando. Como les acaba de contar mi compañero David, el contexto en el que estaban viviendo era bastante complejo. Deciden que es momento de buscar otras posibilidades para vivir, y lo van a hacer de 2 maneras. Primero van a mandar a los chiquitines entre 13 y 15 años más o menos a hacer la América, a tantear el terreno, a ver qué tal está, o van a mandar a los jefes de familia para que puedan igual ver si es posible que toda la familia después se pueda mudar. Vemos en las imágenes dos, ¿me escuchan? Vania, Ven, adelante. Estos boletos de barco, más bien estos anuncios que estaban promocionando los viajes hacia la América. Bueno, una vez que ya han decidido mudarse, una vez que han decidido hacer este viaje y emprender este viaje, van a buscar cómo hacerlo, y necesitan primero tener recursos, tener dinero para poder pagar tanto el viaje como el tiempo que van a estar esperando para encontrar un trabajo. Y van a recurrir a estas agencias. Esta que vemos aquí esta foto es bastante interesante porque se encontraba en la calle de Libertad, en el número 59, y aquí se tramitaban y se compraban los boletos. En la siguiente imagen podemos ver algunos de los pasaportes. Pueden ver que tienen sellos tanto de México como de Marsella, porque en 1908 México había empezado a pedir algunos papeles para poder ingresar. Antes de esa época no se pedía nada. De hecho, Isaac dábamos cuenta que él llegó a México y que no le pidieron absolutamente nada, solo tenían que tener el dinero para poder pagar los pasaportes, para poder pagar los boletos y llegar.
Aquí vemos otro pasaporte que es muy diferente al anterior. Al anterior era de José Hamra, que simplemente era un papel, y aquí ya lo vemos más parecido a lo que conocemos ahora. Este de José Hamra es de, podemos regresar, gracias, está en francés y pueden ver que trae los sellos que nos señaló Mónica, de Veracruz y de Marsella. Bueno, una vez que ya tenían todos estos papeles, tenían que embarcarse. La primera migración se va a dar de esta comunidad de Medio Oriente, se va a mover. Primero tienen que llegar al puerto de Beirut, de ahí se tienen que mover hacia Marsella y de ahí van a llegar a América. Este documento que vemos aquí también es bastante interesante porque es un certificado del Rabinato de Constantinopla en Estambul, y el rabino está constatando que la señorita Ventura Escanasí es libre de casarse en México. Esta historia la podemos leer en Lunas de Estambul, que es un libro de Sophie Goldberg, y nos cuenta cómo se desarrolló. Este es uno de los papeles importantes y porque nos permite ver que a las mujeres no se les permitía desembarcar solas, si eran menores de edad o si eran menores de edad o si no venían acompañadas de alguien o alguien no las estaba esperando, porque se temía que se dedicaran a algunas actividades ilícitas. Bueno, aquí también vemos un certificado de antecedentes no penales. Van a ser documentos que van a empezar a pedirles y que ellos van a tramitar a través de instituciones de la comunidad judía o a través de coyotes, como se les conoce también, que van a facilitar estos trámites. Bueno, aquí también vemos un certificado de higiene que expide la Municipalidad de Alejandría en Egipto para emigrar. Está en francés y pueden ver que también hay letras en árabe. Es bastante interesante. Aquí estamos viendo las despedidas. Una vez que la gente ha decidido pues ya irse, algunos se dan cuenta y son conscientes de que no van a regresar, de que se están despidiendo de la familia, que justo como nos comentaba Karen, nunca más, o sea, se están despidiendo de la familia, de la escuela, de los estudios, están dejando cosas ahí. Entonces, muchas veces se toman estas fotos, hacen estas despedidas juntos, y la otra que vemos al lado donde están 3 personajes, podemos ver que se tomó en un panteón, se están despidiendo de sus muertos, se los están, pues es una forma de conservar un poquito de lo que están dejando. Aquí también, esto es en algún panteón de Europa, no tenemos muy claro exactamente en dónde es, pero podemos ver que están ahí todos tomándose la foto. Bueno, ¿qué traían en los baúles? En los baúles traían todo lo que era importante y lo que sabían que iban a conservar. Si pueden ver, son bastante grandes, bastante pesados. De hecho, el que tenemos en la sinagoga es el que está abierto en vertical. Es pesado, puedan transportar cojines, se traían samovar, se traían cosas que querían tener. Por ejemplo, las vajillas. Pensaban que quizás no iban a encontrar esos instrumentos para poder preparar las comidas que tanto querían. Estos son los boletos de barco de Elías Salame y de familia. Llegan el 23 de diciembre. No tenemos el año, pero son de verdad una belleza. Y justamente este que tenemos aquí es un boleto que se compró en la agencia que les comenté al principio, que está en Libertad. Sí, el molino de carne que están viendo ahí lo compraron aquí en México, pero también se usaba para preparar comidas tradicionales. El que veíamos en la maleta. Y bueno, el boleto que vemos ahí se compró justamente en la agencia, ahí, ese molino que está ahí, también. Podemos ver el boleto que compraron en esa agencia y del que nos va a contar un poco más adelante Luis. Bueno, pues estas fotos también son las fotos de despedida que se llevan para recordar a su familia.
Les quería contar también un poco de los hermanos de barco, estos personajes que hacen el viaje juntos. Los viajes, pueden imaginarse lo que implicaba viajar con muy poco dinero. Ellos nos cuentan que viajaron en tercera clase porque no había cuarta clase, no les alcanzaba para pagar más que lo suficiente. Ya les conté un poco cómo llega la población de la comunidad del Imperio Otomano, pero también tenemos que hablar de cómo llega la comunidad Ashkenazí, que va a llegar 20 años después. Esta comunidad va a tratar de moverse hacia Holanda, hacia alguno de los puertos de Ámsterdam o de Rotterdam, y ahí va a tratar de tomar otro barco ya para llegar a América. Estos certificados de vacunación es muy interesante. Nos habla también de los barcos en los que estaban. Por ejemplo, es el EDAM. Vemos otro ahí abajo. Y el numerito que ven ahí, y que si uno no sabe la historia, como que no tiene mucho sentido, bueno, es el número del compartimiento del barco en el que venía la señora, corrígeme, Raquel Hinich. Moni. Bueno, ahorita me corrige Mónica, pero si no me equivoco. Listo. Hinich. No, Levinson. Exactamente, muchas gracias. Era León Levinson, que venía a México, más bien, que venía, y ahí ese es su certificado. Este también es un boleto de barco de Moisés Jacobo Hinich, de 1929, contiene un sello del consulado en Varsovia y el pago por la vacuna de un portador de 2 pesos. Ahora, cuando pensamos en estos viajes, por ejemplo, Isaac Dava nos cuenta que un viaje más o menos costaba 500 pesos. 500 pesos de esa época era una millonada, que les llevaba a veces juntarlos año y medio, que era lo que trabajaban, para primero pagar lo que les prestaron o lo que lograron conseguir para llegar, y luego poder mandar a traer a la familia. Para desembarcar, les pedían que mostraran $100 para poder comprobar que no se iban a dedicar a actividades ilícitas y que iban a tener suficiente dinero para mantenerse el tiempo en el que estuvieran sin trabajo. Esta foto que vemos aquí son de los jóvenes. ¿Se acuerdan que les contaba al principio que van a llegar, sobre todo al principio van a llegar hombres, porque ellos son los que van a llegar a tantear, a ver si se quedan, a ver si mandan a traer a los hijos, a la familia, a las hermanas, a la mamá o incluso a la esposa? Este es en Polonia, si no me equivoco. Y aquí ya están llegando al puerto de Veracruz. Los principales lugares para desembarcar eran Tampico o Veracruz, y de ahí tomaban un tren que los traía hacia Buenavista. En Buenavista, ya de ahí se movían hacia generalmente el barrio de la Merced. Esta es la fotografía de la estación de Buenavista. Y bueno, ahora mi compañero Luis les va a hablar un poco de por qué eligieron México. Hola, yo soy Luis. Muchas gracias, Vania. Pues bien, entonces ya vimos de dónde empezaron a venir, también las razones por las que salían de donde estaban, cómo es que llegaron, y ahora vamos a ver por qué terminan en México. Entonces, como ya se mencionó, han mencionado mis compañeros, los primeros que emigran hacia acá son judíos que vivían en el Imperio Otomano, la mayoría sirios. Ellos viajan hacia México porque existe esta publicación, que de hecho, bueno, esta publicación se publicaba en México. Es la primera publicación judía, es de finales del siglo XIX. Al principio se llamó El Sábado Secreto, luego se llamó solamente El Sábado, y era una publicación de Francisco Rivas Puigcerver. Él era descendiente de judíos coloniales y él tuvo que ver con la fundación de la primera comunidad aquí en México. Pero bueno, él está escribiendo invitando a los judíos del Imperio Otomano a que vengan a México. Describe México como un país liberal y un país donde van a poder venir estas personas judías y quedarse aquí y ser libres. Entonces, esa noticia llega a
el Imperio Otomano a través de alguna agencia de noticias, y así es como mucha gente se entera. También otras personas pues quieren viajar hacia la América y no saben exactamente hacia dónde específicamente, entonces también por eso terminan en México. Antes de continuar, pues obviamente, bueno, me gustaría decir que, claro, todas las personas que viajan, que vienen y cruzan el Atlántico para llegar eventualmente a México, pues cada una tuvo su historia individual muy interesante. Obviamente aquí no nos podemos detener en cada una de ellas, entonces estas son generalidades. Pero bueno, entonces, y también pues llegaban primero los hombres y eventualmente mandaban traer a las familias. Luego, la segunda ola de inmigración, que es los judíos ashkenazis, también tienen la idea de irse hacia la América y quieren llegar a Estados Unidos, pero por mucho tiempo Estados Unidos había estado dejando entrar a muchos inmigrantes. Entonces, para 1921, que coincide con la salida en masa de judíos del este de Europa, Estados Unidos pone un bloqueo y solo permite que el 3% de la cantidad de cierta etnia que ya vive ahí o de diferentes nacionalidades, solamente el 3% de los que ya viven ahí puedan entrar, lo que significa que si había 100, en Estados Unidos había una población de 100 lituanos, solo dejarían pasar a 3 durante ese año. Entonces se vuelve justo como vemos en esta caricatura un embudo. Entonces estas personas tienen que buscar otro lugar que no sea Estados Unidos. Ahora, Álvaro Obregón había invitado a judíos, había hecho invitado a judíos, pero a trabajar en el campo. Algunas agencias que se encargaban de refugiados judíos llegaron a México y vieron que quizás no era la mejor opción traer que los judíos emigraran para trabajar en el campo en México. Sin embargo, se había hecho esa invitación. Luego, Plutarco Elías Calles, en Estados Unidos y en Europa, invita ya como presidente electo a que vengan, también si quieren, ya más libres, no tienen que necesariamente trabajar en el campo, y entonces esas dos cosas se juntan para que México sea un lugar favorable para la corriente de inmigración judía. Entre otras cosas, también estaba la idea de que acababa de ser la revolución y necesitaban repoblar campo, atraer capital y que se reconstruyeran las ciudades. Ahora, entre 1924 y 1929 entran cerca de 7.500 judíos. Como se mencionó ya varias veces, primero llegan en su mayoría, primero llegan los hombres y luego ya que se dan cuenta que México es el lugar en donde van a poder establecerse, es que empiezan a traer a sus familias después de también ahorrar el dinero suficiente. Entonces, para 1930 se calcula que había unos 10,000 judíos, la mayoría viviendo aquí en la Ciudad de México. Esta es la foto de este boleto, ya lo habíamos visto. Si ven en el recuadro de la izquierda, pues hay unos nombres y son las personas con sus edades. Este es el boleto de barco que mandó Lázaro Zagorin a su familia para que viniera. Se ve que Sara era la esposa con 33, Rosa 9 años, Rivka 7 años, y los otros nombres ya es difícil leerlos, pero tenían 4 y 3. Esto también porque no se permitía que entraran mujeres solteras, como creo que ya se mencionó. Entonces, pues tenían que asegurarse que la mujer que viniera y los menores que vinieran no vinieran solos o ya estuvieran casados. Esta es una fotografía ya de cuando están viniendo las familias. Entonces, este es como no son los primeros que están viniendo, sino ya estuvieron aquí un rato y ya pueden mandar por sus familias. También, bueno, esto será tema para otra de estas conversaciones, pero en 1934 se prohíbe en México
la entrada de judíos fue a través de una circular confidencial número 157, emitida por Secretaría de Gobernación en abril del 34. Sin embargo, bueno, se hizo por fundamentos no solo raciales, sino también políticos. No era solo hacia judíos. Sobre esto querían evitar que vinieran comunistas y anarquistas al país. Sin embargo, esa restricción no evitó al 100% que llegaran personas después del 34, y un ejemplo es mi abuelo, que llega, este es el barco, creo que se llamaba el México, y es en el 37, y mi abuelo llega ya cuando su familia estaba aquí, mi abuelo, el pequeño de la derecha, ya cuando su familia estaba aquí, él llega en el 37 en el barco de los niños de Morelia. Entonces, pues finalmente, aunque había restricción, no era impermeable, ¿no? Y bueno, eso es por mi parte. Ahora vamos a escuchar un testimonio. El barco atracó y yo estaba concentrada en poder bajar. Estaba lloviendo allí. Estaba la vía del ferrocarril. Mi papá subió con alguna comida de Veracruz. Una fruta. La fruta exótica no es nada popular en Europa. Las naranjas son nada más para los enfermos. Estuvimos 2 días y medio en el barco. Bajamos el 5º. Creo que estuvimos mediodía. Me acuerdo poco. No sé si estuvimos en el Hotel Diligencias con un amigo. Estuvimos esa noche en Veracruz. Al día siguiente tomamos el tren. Hoy, un tren de 12 horas. Creo era el mexicano. El interoceánico es de vía angosta, vagones de terciopelo verde. Sí, creo que era el mexicano. De lo que sí me acuerdo es de las estaciones que pasábamos. Las indias llegaban con su mercancía para vender. Nosotros no estábamos acostumbrados a eso. En Europa, me acuerdo, viajamos en tren y la gente, vaya, los vendedores, pasaban con su carrito en el tren adentro, en la estación. Pero aquí, las inditas andaban con sus canastas. Ay, me acuerdo que mi papá compró naranjas. Y hoy, pollo cocido. De eso me acuerdo. De eso me acuerdo. Gracias. Gracias a Abigail Jotar, que es una actriz que trabaja también en las visitas guiadas que hacemos, a veces que son dramatizadas y aparece una inmigrante por ahí, es ella. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo, a David Calderón, saluden por ahí a Vania Martínez, Luis Sokol, Karen Alcántara, y pues somos el equipo de Justo Sierra. Con esta introducción tan general, pues queremos dar inicio a estas pláticas que nos van a llevar a estos tiempos y de las que tenemos muchísimo material que compartir y seguramente se va a ir ampliando. Si ustedes que nos están oyendo tienen material que quieren compartir con nosotros, va a ser algo muy, pues muy agradecible, no nada más para nosotros, sino para toda la gente que se va a beneficiar
de este material. Queremos ahora pasar a las preguntas o los comentarios que puedan ustedes tener y ojalá podamos contestarlos. No sé cómo, si Alberto nos vas a pasar tú las preguntas y pues también quiero agradecer a la Keile por producir esto, Anita Feinsod, a Alberto y a Vivi Biskin, que pues están haciendo una extraordinaria labor. Asómense a ver toda la cartelera de la Keile para que vean cuántas cosas hay por ahí. Bueno, ahora sí estamos abiertos a sus preguntas. Gracias, Mónica, y a todos los invitamos a escribir sus preguntas en el chat o bien en el recuadro de comentarios, los que están en Facebook. Mientras tanto, les voy informando que hay una cantidad indecible de felicitaciones, muy interesante, una conferencia magistral. Muchas gracias a Mónica y a la Keile. Felicidades por este programa, muchos éxitos, bravo, felicidades. En fin, tenemos una cantidad de felicitaciones para todos. Alberto, ¿sabes qué? Creo que sería muy bueno que compartieran tanto en el Facebook como aquí en el chat nuestro correo electrónico para que puedan llegar a nosotros. Hay gente que quiere compartir algún material o lo que sea. Sí, entonces, dámelo. pueden compartir mi correo electrónico, por ejemplo, y el Facebook de la sinagoga, estaría perfecto. ¿Me puedes dictar tu correo? Mira, es sinagoga justo sierra, todo corrido en minúsculas, sinagoga justo sierra, @gmail.com. Se los estoy poniendo en este momento en el chat. De todas maneras, lo voy a poner en los comentarios de Facebook para que lo puedan ver. Sí, gracias. Y bueno, quiero decirles que creo que todos, no sé todos, pero algunos estábamos muy nerviosos. No sé por qué, pero a veces enfrentarse a la pantalla y a una audiencia amplia y que no sabemos por ahí quién está y si se está oyendo bien y si... Entonces, bueno, creo que nos vamos a ir soltando cada vez más. También para todo el equipo, pues para algunos es su primera experiencia exponiendo públicamente sus conocimientos. Yo los felicito, yo creo que lo hicieron extraordinariamente bien, pero me di cuenta que algunos estaban nerviosos y creo que esto se va logrando con el tiempo. Ahora sí, Alberto, si tenemos preguntas. La única pregunta que veo es que nos preguntan que nerviosos de qué, de ponernos todos contentos y llenos de emoción por lo que hicieron. Al contrario. Bueno, gracias. Esa es la pregunta que tenemos ahorita. No tenemos, bueno, nos preguntan si se queda grabada. Sí, está en el Facebook de la Keilah, también va a estar en el Facebook de Justo Sierra, me parece. Y de igual manera en el canal de YouTube de la Keilah. Nos dice Manuel Levinson, Mónica, muchas felicidades, maravilloso. El boleto del barco Edam es con el que vino mi papá. Sí, y ahorita que dijiste Manuel Levinson, me quedé nerviosa porque yo en la presentación había puesto, estoy compartiendo pantalla, había puesto esto se me quedó ahí y no lo comentamos. Entonces, qué bueno que estás aquí porque esta es una historia fascinante esto es una tarjeta postal que muestra uno de los barcos, el Holland America Line, de España a Cuba y a México. Y en la parte de atrás está escrito en alemán, lo que tengo entendido que debe de ser tu mamá, la señora Sonia Obedzinski con Leo Levinson. Leo y Sonia fueron novios 7 años en Grajewo, Polonia. Y estando allá, pues él se viene a hacer la América, ella se queda y todo el tiempo tienen una relación de cartas, hasta que él le ofrece matrimonio. Y entonces lo que cuenta la historia que me contó Mónica Levinson, Mónica Lisker, a quien le agradezco muchísimo, es que él fue a recogerla al barco, le mandó esta carta en la que le dice que ya la está esperando, y lo que dice es que en una lancha se fue al barco con el juez,
para que se casaran y que le iba aventando flores en el mar. Y que se casaron en el barco, y esto fue el caso de muchos inmigrantes, porque, como ya dijeron mis compañeros, no podían entrar las mujeres solteras. Entonces hubo quienes se casaron en el barco y ya bajaron casados. Entonces, qué bueno que lo comentas. Aquí está esta otra historia y voy a ver si no se me olvidó alguna más, además de la hoja de los créditos, que creo que es importante para que puedan ver pues el agradecimiento que le tenemos a todas estas familias y a todos estos libros y archivos de donde nos hemos nutrido y que finalmente pues sin ellos no tendríamos estas imágenes maravillosas. No sé si tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta, Mónica. Dice, me gustaría saber de qué puertos partían de Europa hacia México. Bueno, depende de dónde venían, pero uno muy importante era Marsella, estaba Saint-Nazaire en Francia, el puerto de Liverpool también fue un puerto importante que trajo inmigrantes, el puerto de Rotterdam en los Países Bajos, me parece que esos eran los puertos principales. Seguro había muchos más, pero son los que me vienen ahorita a la mente. Y bueno, las rutas generalmente, si venían a América, incluían el puerto de Cuba. Y hubo inmigrantes que no tenían intenciones de ir a Cuba, no sabían ni que existía, pero estando ahí les gustó, se sintieron muy bien con el calorcito y decidieron quedarse. Y algunos se quedaron ahí para siempre, algunos se quedaron algunos años. O sea, como dijo Luis, la Avenida México tuvo también mucho de aleatorio. Hubo gente que llegó a México sin querer, que a lo mejor iban rumbo a Panamá, pero llegando en el barco hubo alguien que le dijo algo y entonces acabaron en México, y por eso cada familia tiene historias como para 4 películas. Son historias fascinantes de las que nunca nos vamos a terminar de nutrir, ¿no? Pero sí, esos eran los puertos principales. Mónica, ¿saben o tienen documentado de algunas personas que fallecieron en el trayecto por enfermedad o accidente o simplemente se perdieron en el rumbo? Bueno, yo sí he en algún momento leído, no te podría decir el nombre, pero dentro de estos testimonios que uno se va encontrando en el camino, de alguien que murió en el barco, que era un niño, y que pues no les quedó más que dejarlo en el mar. No estaban ya llegando, estaban muy lejos y fue, imagínense ustedes la tragedia, la dimensión de esa tragedia. Pero no sé si los demás aquí tengan alguna historia fresca que puedan compartir de algo así. Que se abran el micrófono o no. ¿Nadie? Abby, me parece que tú tenías una, ¿no? ¿O me estoy confundiendo? A lo mejor alguien del público, pero lo que sí sabemos es que la gente se enfermaban horrible. Bueno, la mayoría iban devolviendo el estómago todo el trayecto, que era de 3, 4, 5 semanas, que como dijo Vania, venían en tercera porque no había cuarta. Entonces no es que tenían servicios médicos, no es que tenían como ahorita que si nos vamos a ir en un barco, nos llevamos pulseritas para el mareo, o nos llevamos todo un equipo, ¿cómo se llama?, de medicinas. O sea, iban realmente con lo básico. Se enfermaban de muchas cosas, además de que tenían mucho, pues la angustia, la expectativa de que a dónde iban a llegar, de que no sabían mucho, de que no conocían en muchas ocasiones a nadie, y esto también les provocaba a algunos mucha ansiedad, aunque también tenían la esperanza de llegar a una nueva vida que les iba a traer cosas buenas. Nos pregunta Raquel, ¿qué otros libros recomiendas además de Lunas de Estambul? Depende qué es lo que quieras saber. Digo, Lunas de Estambul habla de una mujer inmigrante que llega a México a casarse con una persona que no conoce. Pero, por ejemplo, bueno, yo adoro Las genealogías de Margot Glantz, que es una novela maravillosa que a mí me ha dado mucho material para conocer la vida en el centro, y habla del teatro yiddish, y habla de las vecindades, y habla de la vivencia, sobre todo de estos personajes, los padres de Margot Glantz, pero pues esto nos da una idea de cómo vivían también otros inmigrantes en el centro y de muchas cosas más. Hay otra novela muy linda de José Woldenberg que se llama Las ausencias presentes,
que es de Cali Arena, me parece, que también tiene que ver con todas estas historias. Y bueno, hay libros que no son novelas y que son imprescindibles, que si quieren, si me mandan un correo al mail que Alberto les compartió, con mucho gusto les mando una bibliografía para que no la diga y se pierda, sino que la tengan escrita y entonces puede ser muy útil. Con todo gusto. Elena, ¿quieres decir algo? Sí, Mónica, hola, soy Elena Bialostowski, quiero felicitarte, me encanta escucharte y escuchar a todo el equipo. Yo sí tengo una historia. Cuando mi mami con sus padres y sus hermanos venía en el barco, tenía 2 años, y se machucó la mano con una puerta de esas que abaten, y en el barco le querían cortar el dedo. Mi babi no lo permitió y llegando a Veracruz también le querían cortar el dedo y mi babi no lo permitió y se le salvó la mano. Digo, es una historia que no se me olvida. No, bueno, increíble, que además tuvo el tino de no permitirlo y que además se le salvara la mano. ¡Qué suerte! Gracias, sí. Elena, gracias. Me encantaría si alguien tiene más historias. Que levante la mano. ¿Alguien más tiene algún comentario? Y no sé si por parte de los guías que quieran a lo mejor agregar algo que nos haya faltado por ahí. Mientras vemos si hay más manos, yo quisiera regresar a una foto que me gusta muchísimo, que me compartió la señora Liebe Gering de Chonkowski, que por cierto ella, cuando hablemos de las escuelas, vamos a mencionar esta historia, porque ella se llamaba Liebe y como vio que en la escuela pública nadie entendía su nombre, entonces ella dijo que se llamaba Lupe. Y pues esto fue algo bastante curioso. Los niños de la escuela le decían Lupe, Lupita, pero a la hora de pasar las calificaciones, la directora dijo, bueno, pero pues tu nombre oficial es Guadalupe. A lo que ella dijo, espéreme tantito, fue por el pasaporte y ya le pusieron su nombre real. Pero la foto que quiero regresar es esta de acá, que me dijo que era la despedida. No sé el nombre, ella la tenía como una foto antigua en su casa, pero me parece una foto tan emocionante. Vemos aquí al muchacho que se va a ir a América. Está como muy elegante, muy bien vestido, en la casa de alguien en Lituania, pero que bien podría ser el barrio de la Merced. Y vemos aquí a toda la familia, al abuelo o no sé quién era, pero es el hombre mayor de la casa. Y yo le dije a ella, ¿y cómo sabes que es una despedida? Dice, porque hay comida en la mesa, dice, y porque se sabía en la familia que era la foto de la despedida. Vemos que es una familia pues bastante humilde, el tipo de elementos en la casa, las cortinas, el mantel, etcétera, pero pues hay una despedida que pues no hay muchas fotos de estas, son fotos verdaderamente tesoros para mí, porque además, ¿quién tenía una cámara? O sea, las cámaras eran armatostres gigantescos que llegaba pues el camarógrafo, lo traían de no sé dónde, y entonces tenían una foto, que era la foto que llegaba a América para enseñarles la despedida, o estando en México, la foto que llegaba a Europa diciéndole, mira, estamos bien, ojalá pronto nos podamos reencontrar. Entonces, pues bueno, son imágenes que no nos abandonan y que vale la pena recuperar. Mucha gente me ha dicho que cuando se cambió no sé quién de casa porque se murió la abuela y entonces sacaron cajas con fotos de estas que se fueron a la basura porque nadie sabía lo que eran. Bueno, a mí me dan ganas de morirme por ahí porque pues son tesoros que, bueno, ahorita podemos recurrir al archivo de Manuel Teifeld, maravilloso, al Centro de Documentación Judío de México, maravilloso, y a otros lugares donde en los libros, los periódicos, que nos podemos nutrir de esto. Pero guardemos estas cosas, aunque no sepamos quiénes son. Alguien sabrá, y si no, con verles las caras, algo nos dicen y creo que vale la pena.
No sé si hay más comentarios o sugerencias. Ariel. Ariel, adelante. A ver, referente al boleto que enseñaste de mis abuelos, de mi abuela cuando viene, ¿se me escucha? Sí. A ver, en ese boleto que enseñaste de mi abuelo, de mi abuela cuando viene, mi abuelo se viene un año antes. Por un año no escribe, no nada, no manda ni una sola carta, y al año manda una carta diciendo, este es el boleto de mi familia. ¿Ok? Manda una carta diciendo, México no es para nosotros, mándame dinero para que me regrese. Mi abuela, en lugar de mandar el dinero, agarra a sus 4 hijitos y pide en Lituania que llega una mujer con un trineo, ya tienen el boleto, y se van al barco. Los nombres que mencionan ahí están equivocados, porque dice Sagorín aquí, ahí lo puedes ver, Sagorín Sara, esa es mi abuela, ¿de acuerdo? Después dice es Gregorio, ok, de 9 años, Rebeca, de 7 años, Reuben es Rubén, de 4 años, y Jaime es Jaime, de 3 años, ¿ok? Y lo que tú platicaste de los $100 para poderse bajar, venían con otros paisanos, que no voy a decir nombres. Mi abuela, uno cercano a ellos, le pide los $100, se lo presta para que pueda bajar, y ya cuando están abajo en Veracruz, le regresa los $100. Este barco que cambió el nombre, yo me puse a estudiar sobre él, ¿ok? Y cámbiale, es el que después se llaman Mexic, ¿ok? Bueno, eso es lo que puedo platicarles. ¿Es el mismo barco que el Mexic? El mismo barco, Lafayette y Mexic. Tengo toda la historia de ese barco, te la voy a hacer llegar, ¿ok? Cómo fue cambiando de nombres y cómo llegó. Cambió de compañía también. No sabes el gusto que me da que estés aquí, Ariel, porque, bueno, este material que tú nos ofreciste de una manera tan generosa es una joya que además luego que encontramos lo de la agencia donde se compró y demás, a mí me emocionó muchísimo y te agradezco muchísimo esa aclaración. Muchas gracias. Sí te pido el material del barco, me va a encantar. Y bueno, estamos todavía decidiendo cuál va a ser el tema de la próxima semana, porque hay varios que nos emocionan, pero lo vamos a anunciar muy pronto. Porque bueno, esperamos que todos se conecten el próximo lunes y los que vienen a las 7 de la noche, porque vamos a tener muchas sorpresas para ustedes. No sé si tenemos algún otro comentario o pregunta. Manuel. A tus órdenes. Buenas, Mónica, muchas felicidades. Creo que yo me eduqué con mamá y Abraham. Manuel, perdón, ¿te puedes acercar un poco al micrófono? No te escuchamos bien. Ok. Yo compartí muchos años en el Miaquiba con la mamá de Mónica, que en paz descanse, y con su tío Abraham, y con Benjamín, y con Rebeca. Rebeca compartía el Miaquiba con mi hermano Natán. Bueno, lo que yo le quiero decir es esto. Mi papá, cuando yo me llevé a mi papá porque me hicieron trabajar en su fábrica, muy en mi contra, pero como ella estaba enfermo, tuve que trabajar muchos años ahí con él, y teníamos mucha conversación, aparte de las conversaciones que teníamos los viernes en la noche con mi tío Leo Lenk, que venía siempre, y luego venía también a veces muy al final Mardoqueo Staropolsky. Entonces, mi papá me contaba que primero que le invitaron a él a venir a México, el presidente mandó bulas a todas las embajadas de Hamburgo, en Alemania. Ellos vivían en Grajewo, se supone, pero vivían en Königsberg. Bueno, ahí tenía el negocio mi abuelo. Cuando llegó mi padre aquí a México, le pedían $100, saber leer y escribir, un certificado de salud, certificado de buena conducta, o sea, los antecedentes penales, y eso los trajo.
Y el baúl que sale ahí, salen 3 baúles, uno chiquito y uno grande, abajo, ese es de mi padre, yo todavía lo conservé y se lo pasé a Mónica, mi hija, para que siguiera perdón, ya me hicieron llorar. Entonces mi papá me dijo que bajó del barco en 1924, él tenía 20 años, el oficial de migración vio su pasaporte y le hizo así. Y le preguntó, papá, ¿por qué? Porque era judío y con los cuernos. Ese era cuando llegaron apenas. Se siente feo, pero eso es la verdad. Bueno, ya tengo mucho más material, pero creo que casi todo se lo pasé a mi hija Mónica, que creo que es tu amiga, Mónica. Sí, su hija Mónica tiene una conciencia de la historia que es maravillosa y tiene cosas increíbles que yo agradezco mucho. Gracias. Veo que aquí hay algunos comentarios que puedo yo leer en el chat. Y bueno, lo que dijo el señor Manuel, esto de los cuernos y la cola, que pensaban que los judíos tenían cuernos y cola en el siglo XX, es un comentario que agradezco porque fue algo bastante común y es escalofriante. Dice Salo Gravinsky, hola, mi abuelo Steider llegó solo a Pachuca, vendía estampitas de vírgenes en la Huasteca y así le pagó el pasaje a mi abuela, bisabuela y los 4 hijos. Gracias, Salo, esta es una historia increíble y también vamos a dedicarle alguna o varias sesiones a lo que fue la vida en lugares de provincia, que es muy interesante. Luego, Marta dice, ¿tienen algún dato de cuáles eran los antecedentes laborales de los primeros inmigrantes o sus habilidades? Miren, en el caso de los que llegaron de Siria, había una tradición comercial importante que hizo que cuando llegaron a México no fuera tal el shock de dedicarse a las ventas de objetos en las calles, en los mercados, etcétera. En el caso Ashkenazí había gente que se dedicaba al comercio, pero también había profesionistas que cuando llegaron a México y no pudieron ejercer sus profesiones, y de esto vamos a hablar muy pronto, fue muy difícil porque pues tuvieron que dedicarse al comercio que no estaban acostumbrados. En el caso sefaradí había de todo, o sea, en todos los orígenes vamos a encontrar que hay diferentes oficios y profesiones, pero les estoy dando generalidades bastante burdas. Habría que ver las diferentes historias particulares, porque nunca van a ser iguales, pero se puede decir que de algún modo eso fue lo que pasó. Regina dice, bueno, eso si quieres, no tengo idea, dice, algunos años llevé varias fotos de mis padres, tíos, a Acapulco 70, me encantaría saber si las recibieron, no tengo idea, pero antes el centro de documentación estaba en Acapulco 70, a lo mejor te puedes acercar a ellos, hoy están en la calle de Córdoba. Rubén Podosgua, hola, dice, en la foto del mexiquense, ha de ser del Mexic, viajaron mis abuelos, la familia Bologbiansky, mi abuelo, abuela y 4 tíos fueron hermanos de barco, la familia Gittler. Ah, pues entonces sale en esa foto que mostramos. Eso es muy emocionante cuando se empiezan a encontrar unos a los otros y hacen que esto sea mucho más rico. Gracias. Mardo, hola Mardo. El barco Mexic fue uno de los que trajeron refugiados republicanos españoles que llegaron a México. Claro que sí, muchísimas gracias. Y Mardo escribió un libro sobre la participación de los judíos en la Guerra Civil Española, que les recomiendo mucho para que lo compren y lo lean, porque es muy interesante esa etapa de la migración también. No sé si hay más preguntas, comentarios, creo que no, pero Dora, cómo me hacen llegar algunas fotos, no sé si ya tienes por ahí los datos que ha de haber compartido Alberto, muchísimas gracias, y pues creo que eso es todo, a lo mejor ya es hora de descansar, no sé qué opinen los demás. ¿Hay algún otro comentario? Mónica, ¿me permites decir un comentario de Facebook? Sí, que haya. Dice Abraham Roxen, dice, quiero comentar que en el año de 1930, mi papá y mi tío eran los peluqueros oficiales de los Ashkenazim.
estaban en Correo Mayor y Moneda. Eran Piñe Roizen y Moichele Meyer Roizen. Maravilloso. Yo creo que yo tengo el recorte el anuncio del periódico Der Weg de 1931-32 de esa peluquería, y cuando hablemos de oficios lo vamos a comentar. Me encantó porque, bueno, no era común que un inmigrante fuera peluquero, y esa historia es muy interesante. Muchas gracias. Yo quiero comentar algo que Abigail, nuestra actriz, el testimonio que ella de algún modo actuó al final de esta presentación es un testimonio del señor Jaime Constantiner, que en una entrevista que le hizo Alice Gochman de Bacal en el proyecto de historia oral, si no me equivoco, en el año de 1988, le dijo esa historia. Entonces, pues, aunque la actuó una mujer en este caso, es un testimonio de él, que se acuerda de las naranjas que eran para los enfermos, no como ahorita que comemos naranjas cuando se nos da la gana. Mónica, nos preguntan, hablando de estos trayectos, ¿cómo era comer kosher en los barcos? Pues esa era una bronca. Los que cuidaban kosher en los barcos, hay testimonios de gente que dice que se metían a la cocina del barco a pedirle al que estuviera en la cocina que le consiguiera un huevo duro, un pan, algún trozo de pescado, que eso era mucho lujo, o una fruta, o sobre todo un huevo duro o un huevo como fuera. También sabemos que hubo inmigrantes que, como al principio venían puros hombres, hay un testimonio que a mí me dijo Ruti Dana de Maya, que su abuela, cuando el abuelo ya iba a emigrar, le cosió de algún modo en su ropa una especie de collar de calabacines, que seguramente dejó secar, para que tuviera algo que comer, que era algo muy tradicional en su familia. Entonces, los que venían de países árabes, por ejemplo, cargaban con aceitunas, con algún queso, con pan, con alguna cosa salada o ahumada, también los ashkenazim, pero ¿para cuánto les podía alcanzar? A lo mejor les alcanzaba para unos cuantos días. Ya después tenían que arreglárselas y ver qué podían comer, porque sí era un tema complicado para los judíos que pues iban a estarse 4 semanas y pues ¿qué podía alcanzarles tanto tiempo? Además de que no podían cargar muchas cosas, además de que no traían dinero, en fin, ¿no? Era muy difícil. Realmente yo creo que toda esta aventura que hicieron los inmigrantes es imposible de comprender en toda su dimensión. Aunque tengamos testimonios, es verdaderamente imposible. Y a mí me duele que hoy ya no tengamos casi, y yo les agradecería a todos los que nos están acompañando que si conocen gente todavía que llegaron de otros países en esos tiempos, que por favor se acerquen a nosotros, porque los queremos invitar a estas pláticas para tener datos de primera mano, pero pues la gran mayoría de ellos ya no están con nosotros. ¿Alguien más? No tenemos más comentarios, Mónica. Bueno, creo que es buena hora para despedirnos, para agradecerles su tiempo, para agradecerles su disposición. Y pues yo también le quiero agradecer mucho a todo el equipo de la sinagoga que pues nos hayan ilustrado tan bonito con todas estas historias, algunas personales y otras no tan personales. Pero bueno, nos vemos el próximo lunes con alguna otra sorpresa. Y gracias, Alberto. Que estén todos bien. Gracias.